jovencitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón. Pasen y vean, la función va a comenzar. Pasen y vean, la verbena espectacular. Contemplen al monstruo vestido de araña, la bestia peluda que chupa y que mama, la niña sin sexo en urna de agua y al fantasma de Superman. Y al fantasma de Superman. Pasen y vean. Pues pasen y vean, y así comenzamos este programa. Se han presentado ellos mismos, claro, la Orquesta Mondragón, y nos tenemos que presentar nosotros. Marga Orozco en el control de sonido, Carlos de Abuino, hola Carlos. Hola Isabel, hola Marga. Y yo misma, Isabel Baeza, que les habla. La Orquesta Mondragón va a estar presente en el programa y también un poeta muy ligado a ella, porque hemos querido dedicar este programa a un disco en concreto. Un disco, un vinilo, recuerden que lo que están oyendo siempre, y esta vez es un vinilo, que se llama Muñeca Hinchable. Es un álbum del año 1979 que lanzó la Orquesta Mondragón, su primer álbum, ahora hablaremos de la orquesta, y los textos, eso que están ustedes escuchando, esas letras muchas veces atrevidas, y estamos hablando del año 79, son de Eduardo Haro Ibars, hijo de Eduardo Haro Teglen, el periodista y ensayista, y de la periodista Pilar Ibar. Esta generación perdida española, con otro nombre importante, Leopoldo María Panero, amigo en sus inicios y quizá no tanto al final de esta vida, una vida, como hemos dicho, complicada. Podemos hablar un poquito de Eduardo Haro y después nos meteremos mucho más en la Orquesta Mondragón, porque Eduardo Haro es un hombre que nace en el año 1948, muere en el año 1988, muere muy joven, contrae el SIDA, él está metido también en el mundo de la droga, de todo tipo de drogas, y además él es bisexual, de hecho es el precursor del movimiento gay en España, y veremos luego cómo escribe en relación a las dos cosas, tanto al mundo de la droga como al movimiento gay, que entonces era incipiente. Él tiene además una adolescencia muy curiosa en Tánger, en Marruecos, donde conoce a personajes y a escritores importantísimos como Paul Bowles, Jane Bowles, Gillian Seward Burroughs y el pintor Francis Bacon. Esto le marca de alguna manera también en ese camino para la escritura, para crear y crear libros, y también tiene una unión muy especial con el mundo de la música desde el principio. Pues sí, él era un gran enamorado del rock, concretamente de la música punk, que estaba de moda cuando él le pilla su juventud, y la música también lo que se llamó glam rock, ¿no? El rock con lentejuelas, pues que podía hacer gente como David Bowie. Eduardo Haro Ibars, además, es rigurosamente contemporáneo de la movida española, ¿no? De toda aquella explosión de creatividad. También tuvo, pues además de cine, como por ejemplo Pedro Almodóvar o Iván Zulueta, que hizo Arrebato, por cierto, que es el portadista de este disco que estamos hablando de la Mondragón, Iván Zulueta. También hubo un fuerte movimiento literario y poetas muy vinculados a la movida, uno de ellos es Eduardo Haro Ibars, otro, por ejemplo, Leopoldo María Panero, que has mencionado, pero luego también estarían Luis Antonio de Villena o Vicente Molina Foix, etcétera. O sea, fue un movimiento contracultural, pero que atrajo a personajes también de la cultura de entonces. De hecho, él es muy amigo de Villena, eso sí, hasta el final, y escribe artículos curiosos como Pun y Punquete, salí de vuestras alcantarillas, que está publicado en el semanario Triunfo, y sus volúmenes poéticos. La poesía fue muy importante y fue premio, además de poesía, en 2 ocasiones, Puente Cultural. Perdidas Blancas, Empalador, estamos hablando del año 80, Set Fiction del 81, En Rojo de 1985. En este último, además, pues escribe mucho con su idea, su experiencia con la heroína. Desde luego, estos poetas españoles que escribían poemas sobre las drogas son, podemos decir, los primeros que tratan sobre este tema y hablan del caballo de la muerte.
Son de los primeros y además sin ningún tipo de tapujo. Se meten de fondo tanto experimentar con drogas, con sexo, volcarlo en sus poemas y no se esconden de nadie ni de nada. Es muy, digamos, muy atrevido en la época, no se había hecho hasta entonces. No es que la droga no estuviera presente en la poesía, ha estado siempre desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero sí es verdad que en España no ocurría eso en esta época. Son los primeros que se lanzan a esto, ¿no? También hay un punto muy peculiar en la manera de escribir de Eduardo, que también es muy irónico y, como decimos, muy atrevido, pero tiene un sentido del humor muy peculiar, ¿no? Y hemos empezado con esta canción en la que Javier Gurruchaga, que es el alma de la Orquesta Mondragón, junto a otros de los que hablaremos, pero bueno, él es el creador, sobre todo el presentador, el cantante de este grupo que se crea en el año 1976. Mondragón es una localidad guipuzcoana y el nombre del grupo proviene de ahí, pero podemos pensar que fuera un homenaje a la ciudad y no es así. La realidad es que en Mondragón una institución había para los problemas mentales. Y entonces ellos, que hacían una música muy peculiar y que además se atrevían con todo, totalmente rompedora, hay que pensar en el año del que estamos hablando, los temas eran rompedores, la música, la forma de presentarse con aquel popocho estarán, ese ser divertido y tan excéntrico que no hablaba, pero que con la mímica nos lo decía todo y que acompañaba a Javier Gurruchaga. Eso era una manera de romper en el panorama español del momento y pues lo querían relacionar con este centro de salud mental que existía en Mondragón. A todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. ¿Y por qué hemos unido a la banda Mondragón y a Eduardo Haro Ibars? Pues precisamente porque todo este álbum, ya lo hemos dicho, Muñeca Hinchable, las letras son de Eduardo, que escribía temas muy profundos y estos temas que parecían divertidos pero que tenían su aquel. Sí, como hemos dicho, muy irónicas, tienen mucha gracia. A eso hay que añadir, como bien has dicho, las bromas que hacía Javier Gurruchaga o Popocho. Era un espectáculo muy teatral, eran bromas en muchos casos visuales, pero también en muchos casos eran bromas, bueno, pues que en un disco no se puede, no se puede poner muchas imágenes, ¿no? Bromas sonoras, muy divertido todo. Digamos que Eduardo da ese tono que la Orquesta Mondragón mantuvo, ha mantenido siempre, de música con mucha ironía, con sentido del humor, ¿no? Ese tono se lo da realmente Eduardo Haro Ibars, porque la Mondragón hay que decir que ha contado siempre con excelentes letristas, es decir, desde Joaquín Sabina, que les ha hecho un disco entero, a Luis Alberto de Cuenca, ha sido letrista de la Orquesta Mondragón, Vicente Molina Foix, que hemos citado antes también. Ha sido un grupo que ha tenido a su disposición grandísimos letristas. Eduardo Haro Ibars no solamente escribe para la Orquesta Mondragón. Curiosamente, cuando muere, el 16 de agosto de 1988, uno de sus poemas, Pecados más dulces que un zapato de raso, dieron lugar a una de las grandes canciones de Gabinete Caligari. El poema dice así: avaricia de tus besos, pereza de vivir sin ti y la ira de sentirte lejos de mí, soberbia de saberme elegido por tu corazón, humildad para reconocerte la mejor. Son pecados más dulces que merecen el perdón, son pecados más dulces que un zapato de raso, mi amor. Envidia del sudor que emana ardiente de ti, gula para comer tu vientre satinado, lujuria abrasadora que me hace presagiar la tristeza más conmovedora si te vas. Son pecados más dulces que merecen el perdón, son pecados más dulces que un zapato de raso, mi amor. Avaricia de tus besos, pereza de vivir sin ti, la ira de sentirte lejos de mí. Aquí están los pecados capitales y aquí hay una canción, por supuesto. Esta canción triunfó porque el propio poema ya nace musicalizado casi.
Sí, tenía esa virtud, ¿no? De sus poemas, al ser también un gran admirador de la música rock y de la cultura underground, pues tenía ese toque muy musical de sus textos, ¿no? Por eso es lógico que se convirtieran en canciones muchos de ellos. Porque Eduardo yo creo que siempre quiso ser de alguna manera una estrella del rock. Le encantaba esa música, lo estamos diciendo, pero es así. Sí, de hecho con su hermano tocaba la guitarra y llegaron a coquetear con los músicos de Gabinete de Caligari, de hacer un grupo en el que ellos ponían la música y él recitaba sus textos, ¿no? Sus poemas. O sea que él siempre ha estado muy vinculado a la música rock, es, digamos, pues, un poeta del rock. Encerrada esperas que llegue, metida en tu armario. Todo el día callada y dormida, sé que eres mía. Yo te cuido, te invento, te doy vida con mis besos. Salvas del miedo y del aburrimiento. ¿Por qué crees, Carlos, que tuvo tantísimo éxito esta muñeca hinchable, este trabajo, este primer trabajo, además de la Orquesta Mondragón? Bueno, realmente el rock vasco, digamos que irrumpe en la movida con este disco. Hubo más personajes, por supuesto, de origen vasco vinculados a la movida, se me ocurre ahora mismo Poch, de Derribos Arias, pero realmente este disco es que no tiene desperdicio, es divertidísimo, las letras son muy inteligentes, la música es muy variada, hay rock, hay blues como estábamos escuchando ahora, pero también hay música de jazz, hay incluso una versión de Satin Doll de Duke Ellington que la convierten en El hombre de los caramelos, unas canciones además en muchos casos muy atrevidas y yo creo que hoy no se harían así, ¿no? Hoy no se atrevería ningún grupo a hacer algo así. Por hacer una conclusión, tendríamos tanto que decir de los dos temas que hoy hemos querido unir, pero se une todo en la movida madrileña, porque este grupo vasco, Eduardo, es verdad que era de Madrid, pero todos confluyen aquí en un momento en el que venía gente de todas partes y en el que tanto cineastas como escritores, como cantantes, como grupos se unieron para hacer algo que verdaderamente merece y ha merecido muchísima reflexión. Sí, realmente la movida es un tema inagotable, la movida española, se dice madrileña quizás porque fue un poco el origen, pero lo justo es decir que fue una movida a nivel nacional y se sigue hablando porque realmente ha sido un momento único tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista político, era la transición, claro. Eduardo Aro, un escritor impresionante de esa generación perdida que desgraciadamente nos dejó pronto, pero que también esa trayectoria vital ha sido importante para sus escritos. No sabríamos tanto del movimiento gay, ni siquiera del mundo de la droga, si él no lo hubiera experimentado en su propia carne. Y por otro lado, la Orquesta Mondragón, eso que siempre nos ha acompañado y que nos sigue acompañando. Vamos a acabar con ello. Hasta pronto. Adiós. Bailen, bailen, señoras y señores, todos los niños y todas las niñas bailen, por favor. Tú también, sí, el niño de la cabeza grande. Ay, por Dios, qué cabeza. Van azules por el parque, vestidas de plástico y encaje. Pasan despacio y en el kiosco compran porros de fresa y limón. Sus novios las esperan en un apartamento, esnifan vitaminas y preparan su mento. Y cuando están juntos se colocan en un cielo, olor de cama estrecha y color de caramelo. Van azules por el parque, vestidas de plástico y encaje. Pasan despacio y en el kiosco compran porros de fresa y limón. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Segundo solo con retardando. Vuelven azules por las calles con rosas de plástico y encaje. Pasan despacio